Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que podemos arrancar nuestra clase. A ver, en la última clase habíamos avanzado las derivadas implícitas. Les había preguntado, bueno, sería recomendado más que dado una práctica, ¿no? No sé si han hecho la práctica, si tienen alguna consulta sobre ella. Les escucho. Bien, parece que no hay mucho que decir sobre el tema. Tendríamos que continuar avanzando nuestra materia. Ahora nos toca entonces desarrollar el tema de derivadas parciales de orden superior. Ahí está. Las derivadas parciales de orden superior, al igual que lo que han visto ustedes en cálculo 1, se refieren esencialmente a la segunda, tercera, cuarta o n derivadas, ¿no? Es decir, volver a derivar lo que ya habíamos derivado. Y es lo que ahora vamos a aprender a hacer. Bien, antes, para estar seguros, si me están escuchando bien y están con la imagen correcta, por favor, pongan el contenido verde. Ya, perfecto, chicos. Parece que no hay problemas. Bien, entonces, como les decía, nosotros hasta ahora hemos aprendido solamente la primera derivada. Y el aspecto básico de una derivada parcial es que primero está referida a más de una dimensión. Vale decir, tiene más de una variable independiente. 2, 3, 4, 5. Cuando yo derivo respecto a una de las variables, las otras se mantienen constantes, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, o la única diferencia si quieren. Por lo demás, todas las demás reglas de derivación se mantienen constantes. O más bien, se mantienen permanentes, son universales, como les dije alguna vez. Una cosa similar ocurre con las derivadas parciales de orden superior. Lo mismo, yo derivo con respecto a una variable, las otras se mantienen constantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a aprender la notación. ¿Cómo nosotros vamos a derivar? Derivada parcial respecto de x de la derivada parcial de z con respecto de x. Es decir, yo voy a derivar lo que ya derivé antes. Primero voy a derivar esta, y a ese resultado voy a volver a derivar con respecto a x. ¿Está bien? En este caso, lo que estoy haciendo es una derivada segunda de z respecto a x dos veces. Así se lee. Esto no es cuadrado. Cuando está encima de la d de Jacobi o el jacobiano, significa segunda derivada de z con respecto a x dos veces. Y este 2 se coloca además encima de la d, en este caso, y este otro 2 se coloca encima de la variable. Es notación. También yo puedo anotar así. Z, X, X. O también puedo anotar
de la función, ¿no ve? O finalmente la función x. Listo. Todo eso significa segunda derivada de la función con respecto a x, dos veces. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos para poner dice, está bien, entonces. Cualquiera. Las más utilizadas por la facilidad pueden ser esta y esta, o esta también. ¿Listo? Van a ver ustedes que más adelante de pronto así nos conviene poner, o así. Es lo mismo, solamente que aquí nos habla de la variable z. Lo estamos derivando de z con respecto a x dos veces. Aquí nos habla de la función. Es lo mismo, ¿no? Ustedes saben que una z es igual a la función en xx, o en xy, perdón. Por si acaso, cuando tiene este paréntesis, quiere decir tal cual he puesto acá. Z es igual a la función en xy. En cambio, cuando no se pone el paréntesis, significa la derivada de f con respecto a x y luego x. También puedo derivar con respecto a y, ¿no ve? Y ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. En este caso sería z, y. Aquí sería f, y. Esta también es válida. O también puedo hacer ¿no ve? Esta se llama derivada cruzada. Es decir, derivo con respecto a y luego derivo con respecto a x. En este caso, esto va a ser la derivada segunda de z con respecto a la derivada de x, derivada de y, derivada parcial, ¿no? Por eso se pone en jacobiano. ¿Está bien? También es una segunda derivada, solamente que cruzada. Y aquí, a ver, vamos a poner la notación que usa nuestro texto, pero luego les voy a explicar algunas cositas. Z, x, y. Primero derivamos con respecto a x, o perdón, y luego a x. En algunos otros textos van a leer ustedes que el ZXY, esto se pone al revés, es decir, Z y X. Luego van a ver también ustedes que eso es irrelevante, no es importante, por lo que les voy a explicar un poquitito más allí. Se llama el teorema de Schwarz, o Schwarz, si quieren ustedes. ¿Listo? Ese teorema de Schwarz nos dice que derivar primero por X y luego con Y es exactamente lo mismo que derivar primero por Y y luego por X. Entonces, bajo ese teorema, carece importancia, ¿no? Yo puedo derivar primero por cualquiera y luego por el otro. Me va a dar el mismo resultado siempre y cuando la función sea continua, que ocurre la mayor parte de las veces, ¿no? ¿No ve? Ahora derivo primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Según mi notación, esta sería así, ¿no ve? Y esto sería ZYX. Y esto sería FYX. ¡Oh! Disculpen, jóvenes, disculpen. En muchos textos, yo diría que en la mayoría incluso, dicen que cuando escribo con esta notación, esto debe escribir al revés. Es decir, primero derivo con Y, luego por X. Pero según el teorema de Schwarz,
este resultado es exactamente igual que este. El mismo teorema nos dice que esa igualdad ocurre solamente cuando la función es continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo derivo z, x y me da un resultado, y luego derivo z, x y me da otro resultado diferente, quiere decir que la derivada no existe. No existe por discontinuidad. Eso ocurre en casos muy raros. También van a leer en algún texto que nos dicen que no es necesario hacer las dos derivadas cruzadas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo resultado. ¿No ve? Si hacemos z, x, y, ya listo. En z y x puedo tener la certeza de que me va a dar el mismo resultado. Pero siempre tengan presente ese siempre y cuando. ¿No ve? Lo que yo recomiendo es realizar las dos derivadas. ¿Por qué? Primero, para comprobar que hemos derivado bien. Segundo, para verificar que sea función continua. Las funciones que yo les voy a dar son continuas. Entonces ustedes van a tener la certeza de que esas dos derivadas son iguales. Por tanto, si haciendo la derivada contraria, la zx y la zx, les da resultados diferentes, van a tener casi la certeza de que se han equivocado y tienen que revisar. ¿De acuerdo? No sé si han entendido. Si han entendido, pónganme el comprimido verde, por favor. Por supuesto que vamos a hacer muchos ejemplos. Por ahora solamente les estoy indicando la base teórica. ¿Qué dicen? ¿Se entendió esta parte? La notación. Ya. Está bien, chicos. Cuando hagamos ejemplos, se va a entender de manera más clara. Esto sirve también para terceras derivadas. A ver, y es ahí donde esta notación gana importancia. Derivada tercera de z con respecto a x 3 veces. ¿No ve? F, x, x, x. O a la cuarta, otra x. A la quinta o a la que quieran ustedes. Derivados primero con respecto a x, luego otra vez a x, luego otra vez a x. Listo. Pero también podría ser derivada tercera de z con respecto a x, a y a x. En ese orden. Primero x, luego y, luego x. Que sería lo mismo que poner. ¿No ve? De acuerdo al teorema de... Así se escribe. No me acuerdo si es con T o no. No importa. Sin T. Schwartz o Schwartz. No sé. No me acuerdo. No importa. Este teorema nos dice que no hay problema. Yo puedo derivar en cualquier orden. Si la función es continua, me va a dar el mismo resultado. ¿No ve? Esto, por ejemplo, debería ser, según esto, f, x, y, x. Pero como yo voy a poder derivar en cualquier orden, también puedo poner, pues, f, x, x, y, que es esta. Derivada segunda de x, luego de y. Y me va a dar lo mismo si yo derivo f, y, x, x. Esa ya es la tercera derivada, por eso aquí aparecen 3. ¿Lo ve? Entonces, fíjense, el orden no importa.
No importa, va a dar el mismo resultado. Por eso es de que de pronto lo que en el libro nos dicen, este orden, en otros textos van a encontrar con esta otra regla y les ponen pues como la verdad absoluta, les dicen así debe ser. Ya ven ustedes de que carece de importancia en virtud de este teorema, ¿no? Carece de importancia porque el orden no me interfiere el resultado. Si digamos, si nosotros hilamos más fino en la parte matemática y comenzamos a trabajar conclusiones que no son continuas, vamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso no van a ser iguales. Pero eso va a ser demostración de que no existe esa derivada. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. Antes de entrar a hacer ejemplos. Fíjense ustedes que cuando hacemos derivadas de orden superior, por lo menos a mí me parece que esta notación es más simple. ¿No ve? La otra es muy engorrosa. Yo he visto que hay profesores, por ejemplo, que les gusta decir, hacer lo siguiente. Para la primera derivada solamente. En vez de poner derivada de f de x con respecto a x, o poner simplemente f' de x, lo que hacen es poner la derivada de y cuadrado más x, o x cuadrado más 2x más 6 con respecto a x. Está bien, porque esta es la función. Y esta notación es correcta. ¿No ve? Pero uno se complica la vida. Se complica la vida. No se recomienda usar el prima. Es válido. ¿Por qué no se recomienda? Porque si yo no tuviera esto, no sabría con respecto a qué estoy derivando en derivadas parciales. ¿Listo? Sí se aplica el prima ya cuando la derivada está en desarrollo. Es decir, cuando yo ya sé con respecto a qué estoy derivando. En este caso particular, no recomiendo esta notación. Pero si alguien maneja bien esta notación y quiere usarla, no hay problema, porque es correcta. No hay problema, pueden hacer. Yo simplemente no lo recomiendo porque me parece engorroso. Pero en matemáticas, las personas que han ido utilizando un método ya lo dominan, más bien cambiarles de método les puede complicar. Por ese motivo, no se hagan problemas si quieren manejar este método, está bien. ¿Listo? Bien, pues, con todas estas explicaciones, creo que lo que nos queda es hacer ejemplos. Ejemplos, ejemplos y más ejemplos. A ver, estamos comenzando la cuarta semana de clases. ¿Ok? En otras palabras, nos quedan 3 semanas más antes del primer parcial. Supongo que usted tiene ya las fechas de sus exámenes parciales, ¿no? ¿O no tiene todavía? Bueno, ya lo tiene. No sé si lo han visto. ¿Qué dicen? Les escucho, jóvenes. ¿Quién me dice cuándo es el primer parcial de nuestra materia? ¿En qué fecha? ¿Nadie? ¿No han visto sus fechas de exámenes parciales, chicos? Aún no lo hice. No han visto todavía, Sebas. Ya, vean, por favor, para que estén preparados, ¿no? El primer parcial va a ser el 17 de septiembre en nuestra materia, ¿no? A ver, espérenme un ratito. El 17 tendría que ser.
o viernes 17 de septiembre. ¿Listo? Entonces, haciendo un plan de trabajo, porque ya lo tenemos que hacer. Yo os recomiendo que hagan eso también en todas sus materias, chicos. Fíjense las fechas. En mi materia vamos a terminar derivadas parciales de orden superior. Hoy vamos a hacer muchos ejemplos. La siguiente clase también. Entraríamos a la quinta semana, donde seguramente una clase más vamos a usar haciendo ejemplos o resolviendo una práctica que yo les voy a dar. Luego de eso vamos a entrar a aplicaciones de derivadas parciales. Y con aplicaciones vamos a concluir hasta la sexta semana. Con eso terminaríamos todo el plan para el primer parcial. El lunes 13, no, el martes 14, ¿no? Puta, 14 de septiembre, aniversario de Cochabamba. Ni modo, pues. Vamos a pasar clases, chicos. Ese martes 14, yo les voy a dar un simulacro de examen. Como siempre hacemos, ¿no ve? Es decir, yo voy a hacer un examen previo. Obviamente no el mismo examen parcial, no para nada, pero sí va a tener la misma exigencia que el examen parcial. De modo que ustedes ya van a ver por dónde va a ir el desafío. Esto vamos a tratar de hacer el examen y luego vamos, en lo posible, vamos a resolver el examen. No estoy seguro si eso vamos a hacer el lunes o el martes 14 o el viernes anterior, porque de pronto hacemos el viernes anterior el examen y más bien la clase del 14 lo usamos para resolver el examen y para contestar todas las preguntas que tengan ustedes, ya con miras al examen parcial. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Pero ese examen previo sí va a haber. Por supuesto que no va a valer nota. Solamente va a ser un simulacro de examen, nada más. Bien, chicos. Seguimos. Esperen un ratito que esto se ha desconfigurado. A ver, voy a entrar acá. Ya. Tenemos la función igual 4x al cuadrado menos 8xy a la cuarta más 7y a la quinta menos 3. Nos piden encontrar fxx, fyy, fxy y fyx. Es decir, todas las derivadas posibles. Las segundas derivadas posibles, ¿no? Porque las terceras serían mucho más todavía. Muy bien. Nada, pues. Comenzamos con esta primera. La primera derivada con respecto a x. Esta notación es la más recomendable, ¿no? Cuando tenemos derivadas de orden superior. Es la más simple. La primera derivada con respecto a x va a ser 8x. Bueno, mi gatito ya nos visitó. Nos visitan todas las clases, mi gato. Listo. Menos. Ustedes saben que si estoy derivando con respecto a x, y se mantiene constante. ¿Lo ve? La derivada de x es 1. Entonces esto va a ser 8y a la cuarta. La derivada de 7y a la quinta es 0, porque todo es constante. Y de 3 también es 0. También es constante. Listo. La segunda derivada con respecto a x va a ser, aquí va a ser 8.
Y de esta va a ser 0. Pucha, mi gata se da formas para llegar al escritorio. Ya. 8. ¿No ve? ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, obviamente la constante por la derivada, y de este 0. Listo. Ese es mi resultado. Fíjense que no ofrecen ningún misterio. Y aquí sería, esa flechita significa, y aquí sigue que. A ver. La primera derivada con respecto a y. Ahora x se va a mantener constante. 0. 4 por 8, 32 x y al cubo. ¿Sí? Más 35 y a la cuarta. 0. Listo. La segunda derivada con respecto a y. Voy a hacerla bajita. Aquí lo hice al lado porque tenía espacio. Nada, pues. X se mantiene constante. Y voy a derivar y. Esto va a ser 3 por 32. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 96. X y y al cuadrado. ¿Está bien, no ve? Corríjame si me equivoco, por favor. Más 35 por 4. 35 por 2, 70 por 2, 140. ¿Está bien? Y al cubo. Ya está. Este es mi resultado. Ya tengo fx. Por tanto, puedo encontrar fxy. Es decir, voy a derivar esta ahora con respecto a y. Si es con respecto a y, x se mantiene constante. Por tanto, esto va a ser 0. Y esta va a ser menos 32 y al cubo. ¿Está bien? Ahora voy a encontrar f, y, x. Las cruzadas. Ya tengo f, y. Ahora tenía la derivada con respecto a y. Ahora esta voy a derivar con respecto a x. Con respecto a x. Y aquí esto me da x, y se mantiene constante. Por tanto, me va a dar 32 y al cubo. Esta va a ser 0. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Qué ha ocurrido? Algún error en alguna parte. ¿Dónde está el error, chicos? Si es que hay error. A ver, encuéntrenmelo. Estas dos tienen que ser iguales de acuerdo al teorema de Schwartz. Y esta es una función continua. No hay dónde perderse por eso. Entonces, ¿dónde he cometido error? Dice, al derivar respecto a y, faltaba poner el menos. Exactamente. Aquí, ¿no ve? Fíjense, les dije, Abajo. abajo, perdón. Esta es la función. Tenía que derivar con respecto a y. Entonces, este era 0, este menos no lo puse. ¿No ve? Listo. Como ese menos está ahí, aquí también. Ahora sí. Esto lo hice a propósito, por si acaso. No me equivoqué. Otras veces me equivoco. Solamente ahora lo hice. Quería ver si me estaban siguiendo. Por favor, síganme. Y en cuanto vean que cometo un error, me cortan.
Yo me equivoco continuamente, a veces voluntariamente como ahora, pero otras veces no. ¿Listo? Entonces, sí es importante que me sigan. Ya les he dicho que conceptualmente no voy a cometer errores, porque ahí les confundiría. Pero en operaciones, en signos, sí. Entonces, vayan haciendo junto conmigo. Si ven ustedes que hay algún error, intervienen. ¿Por qué hice esto? Justamente para mostrarles que si yo hago por ambos lados, que es muy sencilla a veces, salvo que la derivada sea complicada, yo puedo verificar si no cometí ningún error. ¿No ve? Si encuentro que es diferente, en un 99% va a ser porque me equivoqué al derivar. Ese 1% vamos a dejar a que no es función continua y por eso me han dado diferentes los resultados. Pero ya les he dicho que en la materia yo les voy a dar funciones continuas. Entonces ustedes pueden tener la certeza de que si no les da el mismo resultado, hay algún error en su proceso de derivación. ¿Está bien? Preguntas, les escucho. ¿O está muy claro todo? Si está claro, póngame el comprimido verde, por favor. Bien, chicos, me agrada. Eso quiere decir que podemos seguir adelante. Dice, Dime, te escucho, Sebas. siempre en cada ejercicio que nos dé, sí tiene que salir el resultado igual es como ahora acaba de hacer, o también va, creo que dijo que también podía salir diferente, pero en casos muy extraños. Sí, a ver, les he dicho que el teorema de Schwarz, o Schwarz, como nosotros lo leemos normalmente, nos dice que nos va a dar el mismo resultado cuando se trata de funciones continuas. Yo os he dicho que en la materia normalmente les voy a dar funciones continuas. ¿Listo? Pero cuando la función no es continua, cuando existe alguna discontinuidad por cualquier motivo, entonces los resultados no son los mismos. Incluso la discontinuidad tiene que darse en el punto en el cual estamos derivando. Ejemplos de funciones discontinuas. Las funciones paramétricas. Una función no es continua cuando, por ejemplo, se da un salto así. Esto es muy raro, ¿no? Dentro de nuestra materia. Ocurre, sí. Matemáticamente ocurre. Pero no, normalmente no se da. Por lo demás, las funciones que nos interesan a nosotros dentro de lo que ustedes van a aplicar en sus materias son funciones continuas. Y todo esto tiene mucho interés matemático. Seguramente una persona que esté estudiando matemáticas, entonces pues va a analizar a fondo esto, ¿no? Nosotros no, porque nos interesa un cálculo aplicativo a las materias que ustedes están llevando. Chicos, he ido recibiendo dos o tres comunicaciones a través del WhatsApp, donde me dicen que no pueden conseguir el libro. Yo les había advertido aquello. Lamentablemente el autor no ha sacado una nueva edición y la edición que había se ha agotado. ¿Listo? Yo voy a procurar también basarme algo en el cálculo de Chungara, que es un libro accesible ahí en todo lado. Y les digo también que sí hay libros de Rafito Mejía, pero que no son exactamente el mismo, pero el contenido varía muy poco con lo que nosotros estamos haciendo. Los van a conseguir en los kioscos de San Simón, ahí, pero no el mismo libro que estamos llevando nosotros. Por ese motivo, el libro que estamos llevando, yo lo escaneo en las partes que nos interesan. Y esas hojas escaneadas les estoy subiendo al Moodle. Todo esto que estoy haciendo ahora ya lo tienen en el Moodle. ¿Listo? Entonces, sí tienen acceso al libro en el Moodle.
Lamentablemente el libro físico no hay. Es por esta época de pandemia seguramente. No le he podido ubicar a Rafa, no sé qué ha ocurrido. Creo que ha cambiado de número de celular. Y no le he podido ubicar, porque yo le pedía siempre que saque una edición de su libro, porque se lo usa y en Unicen es bueno utilizar porque está 100% adecuado a nuestro programa. A ver, Tengo una pregunta. dime, Heidi. ¿El autor de ese libro es el mismo que trabaja en la universidad que se llama Rafael Mejía Quisbert, no? Exactamente, él es. Ya. Zafito Mejía, escucha mi gata, ay, mi gata, mi gata, mi gata. Zafito Mejía es un matemático muy antiguo, muy antiguo. Él ha trabajado conmigo desde hace, ni les cuento cuántos años. ¿Listo? Por tanto, tiene un manejo matemático extraordinario. Por eso él ha sacado sus libros y yo los uso porque son buenos. Hay algunos problemitas de impresión. Van a ver ustedes algunos ejercicios que de pronto el resultado no tiene algún error por lo que algo falló en la impresión y en vez de X se puso Y y cosas así. Pero muy poco, muy pocos.